presentación preparada como tal. El tema de la charla es, creo, grandes producciones y grandes presentaciones. Lo primero que voy a hacer es presentarme para los que no me conozcáis. Soy Rafa Jiménez, socio director de Sold Out, que es una de las promotoras de espectáculos y de entretenimiento pues, de más trayectoria en España. Llevamos 25 años, desde el año 95 en que se fundó. Yo no soy una persona muy técnica, economista, actuario de seguros. He trabajado mucho tiempo en marketing y me incorporé a Sold Out en el año 2007 como socio, precisamente para quizá aportar lo que otros de los socios no tenían. Esta compañía, en su fundación, pues tenía en el ADN una persona que venía del mundo de la producción, por eso somos unos especialistas dentro del sector del entretenimiento en producción, y también venía de la promoción de música. Y bueno, pues eso ha seguido en la trayectoria de Sold Out a lo largo de los 25 años. Como el tema de las exposiciones tiene que ver con esa capacidad que hemos tenido nosotros de combinar esas ambivalencias y de reinventarnos continuamente para poder sobrevivir en el mercado y en el sector, me gustaría destacar 4 aspectos antes de pasar a hablar de las exposiciones, 4 aspectos de Sold Out, ¿no? Podríamos destacar muchos más, pero me voy a centrar en estos 4. Además de ser promotores, somos empresa de producción, lo cual parece a priori una cosa normal porque todos los promotores tienen producción in-house en su oficina para poder producir sus conciertos, sus espectáculos, teatro, lo que sea, pero lo que hace especial a Sold Out es que nosotros somos una empresa que hacemos producción para terceros dentro del sector del entretenimiento. Es decir, que nos contrata gente del sector que ya es especialista para poder hacer producciones. Acabamos de acabar hace 2 semanas de producir los premios europeos de la MTV que se han hecho en Sevilla. El año pasado hicimos los premios MTV en Bilbao también. MTV Londres contrata a Sold Out para encargarse de esa producción. Hacemos este fin de semana igualmente las actuaciones, coordinamos toda la parte de entretenimiento de las actuaciones de la Copa Davis que se hace en Caja Mágica. También una compañía británica, cuando ha querido implementar ese proyecto aquí en España, ha contado con Sold Out, con lo cual la producción en nuestro ADN está muy incrustada y trabajamos muchísimo para terceros como servicios de producción. En el lado de promotor me gustaría destacar 3 aspectos también. Por un lado, somos fundamentalmente una compañía que trabajamos mucho en el exterior. Estamos muy vinculados a lo internacional, desde el principio de los tiempos en Sold Out, pero recientemente mucho más. En un doble sentido, hemos buscado contenido internacional que pudiésemos traer a España, fundamentalmente en nuestro core business, desde teatro, música, exposiciones, proyectos de entretenimiento que hemos identificado fuera como contenido internacional que se podía representar sin grandes cambios. Aquí en España lo hemos traído. Pero también hemos funcionado en la otra dirección, es decir, que hemos sido empresa que ha trabajado tanto en el área de producción, mucho en el extranjero. Hablaba de los premios MTV y hablaba de la Copa Davis, entre otras cosas, pero hace 2 meses estábamos haciendo unos premios también para Viacom, a la que pertenece MTV, los Kids' Choice Awards en Abu Dhabi, que también nos llamó Viacom para producir esos premios allí en el extranjero. Y además somos copromotores de muchos proyectos en países como Italia, Bélgica, Portugal, Francia. Recientemente, en 2013, 2014 y 2015, hicimos un proyecto para Disney. A lo mejor a algunos suena, sois jóvenes, pero quizá no erais tan jóvenes entonces como para que os llegase. Se llamaba Violeta Live y Violeta en concierto, un proyecto de Disney con una suerte de Hannah Montana latina que arrasó. Hizo más por el español que el propio Instituto Cervantes durante esos 3 años, porque vendió más de 1 millón de tickets en toda Europa. Hicimos 80 y tantos palacios de deportes, casi todos llenos, y arrasó. Sold Out hizo la producción ejecutiva de ese show y además hizo de copromotor con algunos de los socios locales. Acabamos de inaugurar la semana pasada la exposición de Harry Potter en Portugal. Cerrábamos justo antes de inaugurar la de Harry Potter
la exposición de Banksy que estuvo aquí en Madrid, que llevamos a Lisboa. Hemos hecho otros proyectos en Italia, en Francia, en fin, tenemos un drive internacional que también forma parte de nuestro ADN y es muy importante. El otro aspecto que me gustaría destacar de Sold Out como promotores, que somos promotores de proyectos como muy especiales, innovadores. Tenemos que sobrevivir continuamente. Hablaba un poco ahí detrás de los camerino con un compañero que hablaremos después, otro tocayo mío, Rafa Sañudo, de la necesidad continua que tenemos de reinventarnos. Porque todo va muy rápido. Vosotros quizás que sois más jóvenes no lo vivís tanto, los que nos vamos haciendo mayores, no solo es que vaya muy rápido, sino que tenemos la sensación de que va mucho más rápido de lo que en realidad va, que ya va rápido, ¿no? Entonces, Sold Out se ha caracterizado precisamente por reinventarse continuamente. Como decía, los dos fundadores, uno venía del mundo de la producción, el otro de Doctor Music, de producir conciertos, pero rápidamente Sold Out tuvo que buscar nuevos caladeros para poder sobrevivir y fuimos los primeros en hacer una serie de cosas, como por ejemplo el primer éxito en palacios de deportes de un espectáculo de contenido no musical, que fue los shows de David Copperfield, el mago, los hizo Sold Out, llenando varios palacios de deportes, San Jordi y aquí en Madrid, y fuimos los primeros. Los family shows y los shows de entretenimiento en palacios de deportes que no tengan detrás la música, de alguna forma se consolidaron después, pero fuimos los primeros. También fuimos los primeros en traer a Cirque du Soleil en España, en el año 98, con el show Alegría en Carpa. Ahora mismo, según estamos hablando, hay 3 shows del Cirque du Soleil en España. Uno que viene enseguidita, otro en Palacios de Deportes, otro en Carpa y algún otro proyecto por el resto de España. También fuimos los primeros en eso. El mundo del teatro mezclado con la música, lo que nosotros llamamos theatricals. Shows como Eslava, Pilóbolus, Momix o Mayumaná, que era algo que me gustaría destacar. Fuimos pioneros en esto, en traer esos espectáculos de teatro visual, no de texto, que se podía representar en cualquier país, porque son proyectos transculturales y transgeneracionales, y Mayumaná en concreto pues vendió más de 1 millón de tickets entre el año 2013 y 2017. Fuimos a teatros de toda la geografía española con un proyecto internacional que hasta entonces no se había hecho. Luego vinieron los musicales, aunque había habido musicales en Madrid y en Barcelona, pero luego los musicales fueron de gira y de hecho esta casa ha participado en algunas de esas giras, pero Sold Out fue pionero en llevar ese contenido al resto de España. Como he dicho antes, con Disney produjimos una gira de más de 1 millón de tickets vendidos y que facturamos más de 80 millones de euros con Violeta Live y Violeta en concierto. Con lo cual, para nosotros ha sido siempre una necesidad que ha hecho virtud el buscar nuevos contenidos dentro del sector del entretenimiento, que mucha gente asocia casi siempre a música. En ese desarrollo continuo de nuevos caladeros para poder hacer trabajos en este sector y además intentando huir siempre de los grandes del entretenimiento como Live Nation, hay un proceso de concentración claro ahora mismo en el sector que lleva a que las grandes compañías internacionales pues, estén creando asociaciones de promotores que dejan menos comida a los promotores locales, ¿no? Entonces, forma parte de ese proceso de Live Nation, Eventing, que acaba de crear una cosa que se llama Medusa Live para reunir promotores. Está AEG, cada vez hay más peces grandes que se están comiendo a los chicos. Y nosotros siempre buscamos, siendo pez chico, aun con un cierto tamaño aquí en España, hemos buscado la forma de identificar oportunidades fuera del radar de los grandes, ¿no? Siempre buscando pues, estar ahí a ras de tierra, un poco de forma guerrillera, para buscar contenidos. Y uno de esos contenidos por el que hemos apostado recientemente son las exposiciones, que es un poco a lo que he venido a hablar yo aquí. Son exposiciones que evidentemente son diferentes a las normales, ¿vale? Normalmente se llaman en el sector Touring Exhibitions, Blockbusters Exhibitions. En definitiva, son exposiciones internacionales itinerantes. Cuando se produce una de estas exposiciones, evidentemente hay una inversión de dinero muy grande, de tiempo también, pero evidentemente es porque tiene una traslación a diferentes mercados internacionales. No se suelen producir estas exposiciones a nivel local, porque el coste de producción para una exposición que se exhibe 5 meses en Madrid es igual
o parecido al que podría hacerse para esa misma exposición si se representase o se exhibiese en muchos más países. Sin embargo, la economía de escala no funciona cuando solo lo haces en un país, con lo cual son proyectos que tienen que ser, en primer lugar, muy internacionales, muy transculturales, que funcionen en diferentes culturas y, por supuesto, con un público muy variado, transgeneracional. Lo mismo gusta al abuelo, normalmente, que al niño pequeño, ¿vale? Voy a beber un sorbito de agua y continúo ahora mismo. Entonces, entrando un poco más en detalle sobre las expos, me gustaría hablar de varios aspectos. En primer lugar, el contenido. Vamos a ver, exposiciones hay desde hace muchos años. De hecho, los museos como tal se crean a finales del siglo XVIII, creo que es la creación del primer gran museo, el Louvre, creo que es de la década de 1790 o por ahí. El Prado, que empezó siendo una galería de ciencias naturales, que en tiempos de Carlos III, también finales del siglo XVIII, fue Fernando VII, en torno a principios del XIX, que lo convirtió en un museo, pero realmente era un museo, un lugar de conservación y de almacenamiento para que lo viese el público, de obras pictóricas y esculturas. Por supuesto, en el resto de Europa, pues durante el siglo XIX empezaron a desarrollarse instituciones museísticas en diferentes países, manteniendo muchas veces el patrimonio histórico y arquitectónico de las ciudades, siempre buscando lugares emblemáticos muy cerca del centro de las ciudades. El Metropolitan, para que os hagáis una idea, en Nueva York es de 1870. Durante ese siglo XIX se desarrollan mogollón los museos, ¿vale? Y fundamentalmente funcionaban con exposiciones más bien de colección permanente. Y es más bien a partir del siglo XX, después de las guerras, que se crean, como quien dice, cápsulas expositivas temporales en esos museos, un poco para dinamizar el público, que cada vez estaba, después de la guerra y de la prosperidad, pues dinamizándose e interesándose mucho más por ese tipo de contenidos, ¿vale? Pero en definitiva, las exposiciones han existido desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, hablando un poco en profundidad del contenido que había ahí, fundamentalmente estaba muy orientado a lo que es la educación y la información, en muchos casos incluso la propia conservación. Se reunían en un espacio para mantener las obras en buen estado. Estaba todo muy orientado a que la gente tuviese un poco de información al respecto de ciertos contenidos. El contenido en sí, si analizas un poco qué había en esos museos, lo que había es fundamentalmente arte. Sea pintura, fundamentalmente, esculturas, a veces artes decorativas, decoración, diseño, pero poco más. Era fundamentalmente un contenido muy artístico. Excepcionalmente había museos destinados a aspectos de ciencias naturales, piedras y cosas de este estilo, minerales, y también algunas recreaciones de cosas arqueológicas, pero fundamentalmente todo muy, muy artístico. Ahora compararemos con el tipo de contenidos del que estamos hablando ahora mismo. En tercer lugar, el montaje que había en ese tipo de exposiciones tradicionales es un montaje muy básico. Tú vas a una sala de cualquier museo, la sala de exhibición temporal de cualquier museo, y lo que te encuentras es una sala blanca o negra, fundamentalmente es blanca, no muy alta, donde se cuelgan una serie de obras artísticas y hay una luz pues muy general para observar, ¿no? No hay mucho más. Es un montaje muy sencillo y muy básico, no requiere de una dotación técnica excepcional. Normalmente además se utilizaban, como decía, edificios arquitectónicamente preparados para ello, pero como muy diáfanos, muy blanco, todo como muy hospitalario, casi diría yo, y por otro lado se aprovechaban también edificios del patrimonio histórico, porque formaba parte de todo ese mundo de conservación y de poner en valor el patrimonio de los países, surgen los museos nacionales, etc. Pero los espacios museísticos son muy planos, ¿vale? Muy dull, que dicen los británicos, y con un montaje muy básico, ¿vale? Si analizamos lo que son las Touring Exhibitions, comparando con esto, nos encontramos con que es absolutamente o diametralmente opuesto. En cuanto a la propuesta que hay detrás, ¿no? El leitmotiv no es tanto educativo o informativo, aunque lo puede tener, como un deseo fundamentalmente de entretener, amenizar y crear una experiencia para el visitante. Evidentemente, estas exposiciones itinerantes han surgido en los últimos
diría yo, 50 años. Realmente un poco el punto de partida de las Turing Exhibitions es una exposición que hace el Museo Británico en 1972, precisamente de Tutankamón. Lo digo precisamente porque mañana nosotros inauguramos una exposición de Tutankamón en nuestro espacio 5.1 en IFEMA. Aquella exposición surge como consecuencia de que el Museo del Cairo estaba en obras y había que hacer algo con la colección que había en el Cairo, con lo cual, a través de los dos gobiernos y con un ejercicio diplomático de mucho tiempo de negociación, se consiguió que en aquel momento incluso la máscara de oro de Tutankamón, que está valorada, para que os hagáis una idea, en 6.000 millones de euros de seguro, o sea, es una de las piezas de arte más valiosas de la historia de la humanidad, se exhibió en el Museo Británico, además de otros muchos elementos de aquel Museo del Cairo cuando se encontró la tumba de Tutankamón en 1929 por parte de Howard Carter. Eso tuvo más de 1 millón de visitantes, fue un antes y un después en cuanto a lo que son las exposiciones temporales en los museos y evidentemente el gobierno y el Ministerio de Cultura egipcio decidió no volver a itinerar esas piezas por el riesgo que suponía, con lo cual lo recuperó todo en el Cairo y de hecho ahora hay alguna exposición de objetos originales de entonces, y de alguna forma que bebe de aquella exposición que ha habido en París ahora mismo y está en este momento en Londres, con muchísimos visitantes, pero que no deja de ser una colección de objetos menores del Museo del Cairo. Las grandes piezas que se vieron en 1972 en el Museo Británico han vuelto al Cairo y nunca más volverán a salir. Hablo del sarcófago, de la máscara de Tutankamón y de las grandes piezas, ¿vale? Esto supuso un antes y un después, digo, porque a partir de entonces empezaron a desarrollarse exposiciones itinerantes, viendo el éxito que tuvo esa exposición en Londres, sobre marcas y contenidos muy importantes. Pero siempre, como digo, en un aspecto fundamental, frente a la presentación básica que ofrecen los museos, siempre con un deseo de poner en escena una experiencia para el visitante. Mucho más entretenimiento y show y experiencia que simplemente informativo o educativo. En cuanto al tip, decíamos antes que las exposiciones tradicionales se basan fundamentalmente en piezas artísticas o de arte, ¿vale? En las exposiciones itinerantes internacionales estamos hablando justo de lo opuesto. Son IPs, Intellectual Properties, marcas de cultura contemporánea muy potentes que tienen muchos fans, muchos seguidores que matan por ver cosas que no han podido ver, por ejemplo, en la televisión. Cuando uno va a ver una exposición de Harry Potter o de Juego de Tronos o de Marvel, lo que quiere ver es realmente todo ese universo que está en la pantalla y que uno no repara en él porque está siguiendo la historia de forma ferviente y que luego te das cuenta de que detrás de eso hay toda una labor artística y una creación en términos de diseño de vestuario, de objetos, etcétera, brutal. Y cuando vas a la exposición vas a vivir esa experiencia como un fan y a disfrutar de lo que no has podido probablemente ver con tanto detalle durante el seguimiento de las series o de las películas. Entonces, fundamentalmente, las exposiciones itinerantes trabajan en marcas potentes. Cuando digo marcas, no todos son series de televisión o películas como Harry Potter. La propia marca Banksy, que fue un éxito el año pasado que hicimos aquí en Madrid, es en sí una marca, es un icono en la cultura contemporánea por su misterio, no se sabe quién es, por sus intervenciones que forman parte casi más de un performance que a veces que de piezas artísticas. Son de alguna forma casi propiedades de la gente en el mundo contemporáneo en el que vivimos. Hablo de eso como hablo de Jurassic World también o Pink Floyd, que hemos tenido recientemente en espacio 5.1 de IFEMA. Con lo cual el contenido es muy orientado a marcas internacionales de gran dimensión que pueden meter muchos visitantes y hacer rentable un proyecto de una inversión tan grande como son estas exposiciones. En tercer lugar, como he dicho y relacionado con el tema de la experiencia, frente a un montaje muy básico donde tú pones una pieza de arte en una pared y como mucho le pones un foquillo enfocando para que lo vea un poco mejor la gente, estas exposiciones se basan en show business, básicamente. Es como el rock and roll, decimos los que trabajamos en este sector. Fundamentalmente hay muchísima iluminación y de mucha calidad. De hecho, hay marcas de iluminación como ERCO
que se han especializado fundamentalmente en la iluminación más de este estilo, ¿vale? Se utiliza muchísimo audiovisual, proyectores de altísimo nivel y todo esto combinado mientras tú estás viendo un objeto. No es solo ver un objeto, es ver un objeto y escuchar a la vez mientras estás viendo ese objeto. Es también ver una experiencia inmersiva diferente. Cuando tú te acercabas a la exposición de David Bowie o la de Pink Floyd, que seguía el mismo tipo de filosofía, tú no tenías una audioguía, típica cosa que surgió mucho más adelante, pero empezó en los museos tradicionales. También existen este tipo de proyectos, pero lo que me gustaría destacar de esas dos exposiciones es que frente a la típica audioguía te daban unos auriculares de Sennheiser que recogías de forma gratuita con tu entrada en el acceso a la exposición, y según te ibas acercando a diferentes rincones de la expo, se te iba ejecutando un audio que de alguna forma ponía en contexto esa pieza, sea unas declaraciones de Roger Waters o de David Bowie o de alguno de sus colaboradores, era una música o un vídeo en gran formato que podías observar, pero de alguna forma la experiencia era muy inmersiva. Llevar un sistema como el de Sennheiser en la cabeza, escuchando mientras te vas acercando a cada uno de los rincones, hace que sea una experiencia muy diferente a lo que te encuentras en cualquier exposición, por muy bueno que sea un museo. Con lo cual, la puesta en escena es mucho más parecida a lo que pueda ser el rock and roll, audio, vídeo y buen sonido, y puesta en escena y decoración, que lo que te puedas encontrar en una exposición tradicional. Y finalmente, el tema del espacio. El venue es fundamental, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más del reto con el que nos hemos encontrado, pero el recinto pues es fundamental frente al típico espacio de protección por parte del patrimonio de cada una de las naciones, donde hay museos maravillosos. Aquí, evidentemente, por una serie de restricciones técnicas, se busca otro tipo de espacios. Se busca un espacio que quizá encaje más con la marca, ¿vale? A veces no, a veces se busca museo, y un museo que encaje bien. Un ejemplo, por ejemplo, de ese caso es Juego de Tronos. Hicimos la exposición de Juego de Tronos en 2017, en la inauguración mundial en Barcelona, en un espacio que es el Museo Marítimo, que no dejan de ser una suerte de dársenas medievales de Barcelona al lado del puerto, donde se construían barcos, y que realmente ese museo encajaba perfectamente con el entorno de Juego de Tronos. Si a eso le sumas que estaba entonces toda la declaración de independencia con toda esa lucha, el entorno y el contexto no podía ser más de lucha y de Juego de Tronos en 2017 en Barcelona. Pero el espacio que normalmente requieren estas exposiciones no lo encuentras habitualmente en los espacios expositivos al uso, con lo cual se utilizan muchísimo más naves industriales, grandes hangares, espacios atípicos que normalmente no son los que uno esperaría para exposiciones. Voy a profundizar un poco más en el tema del recinto porque creo que es uno de los aspectos más interesantes del mundo de las exposiciones, ¿no? Claro, a todos nos gustaría, la gente, tenemos un espacio en IFEMA, luego os enseño un vídeo rápido, que bueno, está dentro de Madrid, evidentemente, pero no es el eje Prado-Recoletos, ¿no? A mí me encantaría tener un espacio como el de IFEMA en el eje Prado-Recoletos, pero la realidad es que encontrar un espacio en el centro de Madrid que reúna las condiciones para las exposiciones que hacemos es prácticamente imposible. Entre otras razones porque además uno de los retos que uno se encuentra siempre con los recintos en las expos es que los espacios nunca están preparados, casi nunca están preparados, incluso los museos no están preparados. Cuando uno va a traer un artista que va a meter 500 personas o 1000 personas, hablo de un artista de música, o que si va bien puedes convocar hasta 2000 personas, pues buscas o la Sala de la Arena o el Teatro Nuevo Apolo o la Riviera y llegas allí y te encuentras una dotación técnica básica bastante digna, que puede ser que el artista te pida por rider un complemento porque no le vale, pero en cualquier caso no dejan de ser complementos. Hay un escenario, hay un techo escénico, una parrilla para colgar cosas, hay una dotación básica de sonido. Si vas al Within Center, pues pasa igual. A lo mejor no tienes el sonido, pero tienes ya una dotación. Tienes una carga y una descarga fácil para poder hacer, ¿vale? Normalmente en los recintos expositivos no sucede nada por el estilo. Te encuentras una sala totalmente blanca o diáfana,
o una nave industrial y no tienes ninguna dotación básica, ¿vale? Entonces, uno de los retos también que nos enfrentábamos a la hora de buscar un espacio permanente en Madrid es que en el centro de Madrid no hay espacios esperando a que llegue un promotor como Sold Out a traer exposiciones para además pagarle económicamente lo que podemos pagar con un proyecto de este estilo. Tened en cuenta que frente al ticket medio de un concierto en el Wizzing, que pueda estar desde los 40 euros hasta los más baratos quizá, o hasta los 90 euros, o a lo mejor 100 euros, habrá algunos más caros. Claro, nosotros vendemos entradas, las más caras, el fin de semana en horario perfecto, a 18 euros en las grandes exposiciones. Banksy la vendíamos a 15. Entonces, la renta variable que le puedes dar a un espacio en el centro de Madrid es ridícula. Son cacahuetes para ellos, porque le va a venir muchísimo mejor poner un H&M o un Zara o lo que sea que eso, ¿vale? Entonces, una de las restricciones que teníamos para este proyecto muy importante es que nos teníamos que ir fuera de Madrid. De hecho, y viene a colación de esto, cuando trajimos Harry Potter, la exposición de mayor éxito que hemos tenido aquí en Madrid, en 2017 estuvimos a punto de ir al Fernán Gómez. Pero verdaderamente el Fernán Gómez no nos encajaba, ya no solo por extensión de metros, sino porque había que meter una réplica del comedor de Hogwarts de 8 metros que no había espacio en todo el Fernán Gómez, en la sala expositiva, para ubicarlo. Entonces, como digo, el centro a mí me encanta, pero no ha podido ser posible en nuestro proyecto, lo cual nos ha tenido que llevar a un espacio como IFEMA, que es, es un exhibition center, un centro ferial para el sector profesional, pero que de alguna forma reunía una serie de características importantes para poder trabajar un equipamiento básico que nos pudiese permitir rotar continuamente exposiciones como estamos haciendo. Tened en cuenta varios aspectos importantes en cuanto a las características de este tipo de exposiciones, ¿vale? Primero, la superficie. Nosotros nos movemos en un entorno de necesidad de espacio entre 1.200 y 2.000 metros. A lo mejor la exposición somos capaces de hacerla en 800 metros, no menos de eso, y normalmente pues se mueven entre 800 y 1.500 metros, en lo que es el contenido expositivo. Pero eso tienes que dotarle de baños, tienes que dotarle de oficina de producción, tienes que poner una tienda de merchandising en condiciones, tienes que dar algún tipo de servicio básico de guardarropa o de cafetería, con lo cual, en definitiva, te vas a una necesidad de al menos 2.000 metros. No hay espacios de 2.000 metros ni de 1.500 metros en Madrid para un proyecto continuo. A lo mejor una de las exposiciones podemos meterlas en un espacio. De hecho, año que viene vamos a hacer 2 exposiciones en el Círculo de Bellas Artes, una de Kubrick y otra de Tintín, porque encajaban puntualmente. No las vamos a llevar a IFEMA, pero lo que es difícil es tener un espacio que reúna esas características para exposiciones de una variedad tan amplia como una exposición gigantesca de dinosaurios como Jurassic World, la exposición oficial, o Banksy o el mismo Kubrick, ¿vale? Con lo cual, superficie grande, 2.000 metros, ¿vale? ¿Cuánto a altura? Pues la altura normalmente en los museos no es muy grande. Para los proyectos nuestros, menos de 5 metros no nos vale. Normalmente tienes que poner una parrilla para colgar cosas y menos de 5 metros te queda todo muy bajo, con lo cual espacios de altura de 5 metros no hay tantos, pero es que 5 metros nos valdría para la exposición más básica. Si quieres hacer, como he dicho, dinosaurios, o quieres traer el comedor de Hogwarts o hacer una sala inmersiva como la de Pink Floyd, necesitas por encima de los 7 y 8 metros, y eso no lo hay en el centro de Madrid, ¿vale? Otro aspecto fundamental que quería destacar es que muchos de esos espacios además no reúnen las condiciones básicas de humedad y de temperatura que se requieren para la conservación de estos elementos, que es muy diferente al mundo del rock and roll. Aunque no hablamos de obras artísticas únicas, en el sentido de que son piezas a lo mejor que tienen más de 500 o 600 años, como sucede en los museos, los productores de estas exposiciones exigen una serie de condiciones básicas de humedad y temperatura para conservar los elementos, porque si no se deterioran mucho.
Madrid. ¿Qué pasa con Madrid? Que además en Madrid teníamos un hándicap adicional. Madrid es una ciudad que, a diferencia, por ejemplo, de Barcelona o de París o de Milán, incluso Londres, es una ciudad que ha sido capital de España y ha sido un centro administrativo del país, ¿no? Pero no ha tenido una emergente industria en el siglo XIX, ni un comercio o un puerto que lo hiciese un centro de distribución logística muy importante, porque, bueno, por sus características geográficas y políticas no ha sido así. Eso hubiese permitido que hubiese habido algún tipo de barrios que hubiesen sido muy industriales, como pasa en Barcelona, en el Poblenou, o en muchos sitios de Londres, de Nueva York, de Milán, repito, grandes capitales, centros industriales, que lo que ha sucedido es que, como la expansión de las ciudades la ha llevado a asumir dentro del centro esos barrios antiguamente industriales y que ahí se convierten casi en barrios casi artísticos y residenciales para gente muy innovadora, etcétera, pero que dejaban grandes hangares o naves a disposición de posibles promotores para albergar un proyecto de este estilo. En el caso de Madrid no lo teníamos, con lo cual no hay ningún espacio industrial que hubiese sido perfecto y que se hubiese adaptado a este proyecto en el centro de Madrid que pudiésemos coger para convertir en esto. Y los pocos que ha habido pues han reconvertido en centros comerciales o en otro tipo de contenidos que no son las exposiciones. En definitiva, el mundo expositivo, tanto por lo que hay que colgar, como que no están preparados los espacios donde se suele ir, como el tema de superficie que necesitas para llevar a cabo el proyecto, como altura que necesitas para albergar las cosas. Por no hablar no me quiero centrar mucho, pero también el tema de la carga y la descarga. El Círculo de Bellas Artes, que vamos a ir allí, por ejemplo, tienes que aparcar un tráiler, y tenemos que descargar casi 10, en la puerta, subir unas escaleras para llegar al rellano y luego, si quieres al primero, escaleras. Más escaleras y más escaleras. Son espacios que no están preparados para albergar grandes producciones de este estilo. Se hace porque finalmente se hace, pero no es fácil. Mientras que un espacio más industrial, como el caso de IFEMA, o más preparado para ferias, pues es mucho más cómodo. Todo esto nos llevó a que en 2017, buscando un espacio para la exposición de Harry Potter, como digo, ya veníamos de haber hecho una serie de proyectos previos. En 2007, que fue nuestra primera experiencia en el mundo expositivo, hicimos con gran éxito Bodies the Exhibition en Barcelona, en el Museo Marítimo. Metimos unas 275.000 personas. Luego, en 2011, estuvimos en IFEMA también, con una exposición de coches. Necesitábamos muchos metros cuadrados y cogimos un pabellón entero. Se llamaba Superdeportivos. También en 3 semanas pues tuvimos unos 55.000, 60.000 visitantes, no recuerdo bien, pero fue un éxito. Y luego, a partir del 17, fue cuando nos metimos más en serio. Llevamos 3 años con el proyecto. Hicimos David Bowie en el Museo del Diseño en Barcelona. Y Juego de Tronos, el Museo Marítimo, y es cuando empezamos a darnos cuenta de que dependíamos muchísimo de unos espacios que no se adaptaban bien a las necesidades, por no hablar de que ellos tenían su propia programación y casi nunca te alquilan. El Prado no está a disposición de un alquiler expositivo de 4 o 5 meses, para que os deis una idea. Ni el Museo Marítimo de Barcelona ya alquila la sala que nos alquiló para Juego de Tronos, porque formaba parte de un proceso de adaptación del museo en el que estaban intentando recaudar fondos para finalizar las obras y que estuviese su colección permanente definitivamente ahí. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta del problema que teníamos. Teníamos a Harry Potter, un blockbuster que venía de gran éxito, que queríamos traer a Madrid, y entonces convertimos como digo, un reto en una virtud. Hablamos con el ayuntamiento, hablamos con IFEMA, nadie se creía que pudiésemos hacer una exposición 5 meses en IFEMA, porque, como os digo, esto para una institución como IFEMA son cacahuetes. Ellos viven de su Arco, de su Fitur, de la Cumbre del Clima, de muchas otras cosas que les hacen facturar mucho más dinero. Pero un proyecto como Harry Potter era un proyecto que no podía perder la ciudad. Pero por otro lado, a ellos tener un pabellón 6 meses casi, porque entre el montaje y desmontaje, que tardan 15, 20 días en montaje, 10 en desmontaje, más los 4 meses y medio que necesitábamos para la exposición, les bloqueaba. Afortunadamente contamos con la complicidad del ayuntamiento y de la comunidad, que estaban en el Consejo de Administración de IFEMA, y pudimos convertirlo de Harry Potter en un proyecto ciudad,
que definitivamente bueno, se tradujo en mejores cifras que habíamos presentado incluso, pero bueno, para haceros una idea, vinieron a ver la exposición 475.000 personas. 475.000, que se dice rápido, de las cuales el 40% de la gente vino de fuera de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, con un gasto medio, nosotros no hacemos todo este estudio de los festivales que hablan de toda la contribución local y tal en 3-4 días, que es como un fogonazo. Esto estamos hablando de 5 meses de contribución, pero pensad que si una persona se gasta entre 50 y 100 euros en una visita a Madrid, multiplicar por aproximadamente unas 125.000, 150.000 personas que vinieron de fuera de la comunidad a la ciudad a verlo, pues os hacéis una idea. Luego hubo también otro 20% de público o 25% de público que vino de fuera de la ciudad de Madrid y el restante 35, creo que sale, o 30 o 35, vino de la ciudad propiamente de Madrid. Pero bueno, como os digo, ese reto que tuvimos para encontrar recinto lo resolvimos con la complicidad del Ayuntamiento, de Luis Cueto, que estaba entonces de vicealcalde. Muchas gracias otra vez a Luis y a Carlos González de IFEMA, que nos ayudaron muchísimo a hacerlo. A raíz de eso es cuando decidimos hacer un espacio permanente para exposiciones de este estilo, que pudiese albergar la capital del entretenimiento en España, que es Madrid. Ya es la ciudad de los musicales, es probablemente la ciudad de la música, porque los grandes conciertos están viniendo más aquí que a otras ciudades en España, pero faltaba ese espacio permanente de exposiciones itinerantes internacionales, que lo hemos logrado hacer en IFEMA desde el 2018. Frente al pabellón 1, que es donde estuvimos en Harry Potter, ahora tenemos el pabellón 5.1, que es un anexo que se construyó para albergar estas expos en el año 2018. Empezamos el año pasado con Jurassic World y Banksy. Este año estamos con Juego de Tronos, muy recomendable también, y Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que reconstruye de alguna forma esa expedición de Howard Carter en 1923, bueno, durante los primeros años de los 20, porque tardó varios años en hacerlo, cómo descubrió la tumba de Tutankamón y lo que se encontraron allí. Eso lo inauguramos mañana y el año que viene pues vendremos con nuevo contenido. Me gustaría ya simplemente destacar que ese espacio que son, ahora ponemos un vídeo muy rápido de 1 minuto y medio para que veáis lo que hay ahí, es un espacio de unos 4.600 metros cuadrados. Claro, nos dimos cuenta rápidamente de que, bueno, por una exposición nos sobraba mucho espacio y que teníamos la posibilidad, que era además una cosa bastante, ¿cómo diría yo?, inusual en el resto de Europa. Hablando con colegas nuestros que se dedican a lo mismo, nos decían, no os va a funcionar dividir el espacio en dos. Nosotros decíamos, tenemos muchos metros cuadrados, vamos a hacer una partición en 2 galerías, un lobby común y tenemos 2 contenidos simultáneos. Pero ¿cómo vas a tener a Banksy con Jurassic World? Eso es como que se da de bruces. Y nosotros decíamos, no. Pensamos que esto puede funcionar, es más, se va a retroalimentar el público. Y en parte así ha sido. El tiempo nos ha dado la razón. Ha habido mucha gente que ha visto las 2 exposiciones, ha habido gente que ha dejado a los niños con su padre o con su madre viendo a los dinosaurios y se ha ido a ver Banksy, o a la inversa. La realidad es que hemos dividido el espacio en 2 galerías, lo cual nos permite dotarla de contenido bueno, más regularmente, en vez de esperar a que cada año tengamos una exposición. Y bueno, poco más de las exposiciones. Los modelos de negocio, los modelos de producción, que quizá a lo mejor es algo que puede interesar a alguna persona más técnica. Muchas de estas exposiciones vienen como vienen las grandes giras internacionales de artistas que van a grandes recintos. Son lo que decimos un full deliver show. Vienen con todo el espectáculo y el show preparado, con sus tropecientos trailers para montarlo. Y bueno, pues tú, como quien dice, aportas la producción local. Hay otros, sin embargo, que vienen un poquito más verdes y que vienen con los objetos, más o menos, y con alguna iluminación, y tú tienes que encargar de construirles una caja negra. Ten en cuenta que el de IFEMA es un pabellón muy grande, que hemos dividido en 2 galerías, pero que lo que hace es tener 2 contenedores donde cada productor se tiene que adaptar a construir ahí, pero a veces es incluso demasiado grande. El caso de Pink Floyd, teníamos una de las galerías de 2.500 metros, la exposición tenía un recorrido de 1.200,
hubo que hacer otra caja negra dentro de esa propia caja para bueno, pues facilitar la experiencia del visitante. Como digo, hay algunos que vienen con todo montado, otros con algo montado, y hay otros casos donde ellos vienen básicamente con los objetos. Tienes que contratar a un arquitecto, un diseñador museográfico, y tienes que poner en escena la exposición. Es el caso de David Bowie, o es el caso de la exposición de Tintín, o es el caso de la exposición de Kubrick, donde ellos vienen con los objetos y tú tienes que implantar el show, lo cual requiere también, frente al típico proyecto de entretenimiento donde tú tienes un artista que sabes que se sube al escenario, toca sus canciones o interpreta y tú te olvidas de todo como promotor, aquí requiere que tú tengas los recursos necesarios para construir una experiencia inmersiva que funciona. Y hay veces que la propia construcción de la experiencia juega a favor de que la gente hable bien de la exposición o juega en contra. Y muchas veces nos vemos en la necesidad de nosotros diseñar y montar las expos. Y no tengo más que decir, salvo las preguntas que tengáis. Sí que me gustaría cerrar, si puede ser, Enrique, y habéis podido hacerlo, con un vídeo. ¿Sí se va a poder poner? Pues ahí vais a ver un vídeo del Espacio 5.1 de IFEMA en Madrid. ¿Tenéis alguna pregunta o pasamos al siguiente? Pues muchas gracias, de verdad. Un placer.